existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Sí, como decía Eve de Bonafini, antes de la era del streaming, la radio es un asunto que al fin y al cabo nos funciona en la imaginación. Nosotros creemos que podemos llegar a un acuerdo. Porque un programa de radio, lo escuches o lo veas, termina completando su lógica cuando le agregamos las imágenes que están dentro de nuestro cerebro. Eso que técnicamente sería el teatro de la mente. Y entonces nosotros creemos que podemos fulgurar que un programa es un viaje, no un programa de viajes, sino un viaje. Y que cuando lo hacemos, cuando compartimos el viaje, no lo hacemos para escapar de la realidad, no nos preocupa poner distancia para no pensar en ella, sino, en todo caso, para mirar desde otro punto de vista. Y entonces, ¿cuántas realidades existen? Las cosas son según el punto de vista desde el cual las miramos. Y entonces, en el país de los perpetuos ajustes, nosotros les vamos a proponer que si ajustan sus cinturones imaginarios de seguridad, y nosotros también, podemos comenzar la aventura de hoy en la discusión global sobre cuáles son las realidades y qué agendas hay que llevar adelante. El poder propone una que es como la zanahoria delante del burro. Y la verdad que la mayoría de los medios de comunicación optan por el seguidismo de la agenda de los poderes. Creemos que hay posibilidades de otras agendas, de no ignorar esa, que vendría a ser la agenda de la realidad, pero sumarle a esa agenda de la realidad la agenda de nuestro propio ADN, para no quedar presos de una contradicción esencial. Señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Un poco revitalizado por lo que escuché ayer. Me parece que se pone en juego de nuevo la discusión política de verdad. Lo que escuchó ayer fueron las palabras de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, la entrevista de casi 1 hora y media en C5N, con muchas definiciones, muchísimas, pero una que es central para esto que estás diciendo, que es la lucha por el poder real y por el verdadero, digamos, problema de la Argentina, que es la falta de dólares, y lo que es lo que yo vengo insistiendo mucho, que es el acuerdo con el fondo tan dañino, y una propuesta para hacerlo de otra manera. Bien, más adelante en el programa desplegaremos un abanico de temas. Para comenzar, nos gusta siempre marcar nuestra propia agenda con un comienzo diferente. Quiero retroceder hace 10 años hasta un día como hoy. Una periodista que trabajaba en una radio, nuestra colega Marcela Ojeda, después de difundirse los casos de un nuevo femicidio, en este caso en Rufino, Santa Fe, el caso de Chiara Páez, escribió en sus redes sociales: actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres todas, ¿no vamos a levantar la voz? Nos están matando. Este tuit, en una sociedad sensibilizada y que pensaba que con la lucha de muchas personas las cosas podían cambiar, en un país que ya había aprobado, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, en un país que ya tenía una ley de identidad de género, causó, no siempre pasa, una reacción en cadena que conocemos desde ahí en Más como Ni Una Menos. Hoy técnicamente se cumplen 10 años del momento en que Ni Una Menos, Viva Nos Queremos, empezó a ser una consigna de los feminismos, no de un feminismo, sino de un montón de feminismos, que terminó corporizando una oleada gigantesca en la Argentina, la lucha del pañuelo verde, que se extendió por Sudamérica también. De la banda de sonido de ese momento, que es también este momento, la consigna que dio la vuelta al mundo: Ni Una Menos. En principio fue una convocatoria: salgamos a marchar, a exigir el respeto por la vida de las mujeres
en que no intervinieron directamente las fuerzas políticas, una convocatoria transversal. Y surgieron un montón de colectivos, de organizaciones, con distintos niveles de participación, pero básicamente con las marchas en las vías públicas que originaron un suceso. 1000 veces se analizó, y es bueno subrayarlo, la utilización del color verde y los distintivos, los pañuelos, en las cabezas, en las madres de Plaza de Mayo, en las muñecas, en las mujeres que salieron a militar, y el avance que significó luego con la aprobación, después de años de luchas y décadas de postergaciones, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No es un asunto que radique en el pasado. Mañana, en una marcha que será grande y colectiva, acompañando la lucha de los jubilados, mañana miércoles a las 16 en el Congreso, entre los sectores que participarán los sectores unidos del feminismo, que vinieron llevando adelante asambleas al respecto para sumarse. Lo harán también los trabajadores del Garrahan, los científicos, seguramente lo harán también las hinchadas de fútbol, los gremios periodísticos, a una lucha que integre todas las luchas. En la primera marcha, de la que se cumplen 10 años, familiares de víctimas de femicidios reunidos en Atravesados por el Femicidio, una entidad, una organización, se encontraron por primera vez, y por primera vez muchísimas personas de a pie, muchas personas espontáneas, todavía sin organización, le dieron un músculo, una fuerza política que redundó en muchos asuntos, incluyendo la creación luego de un Ministerio de las Mujeres y la Diversidad que el gobierno de Javier Milei cerró, porque Javier Milei está, su ideología y su marco político, exactamente enfrente de las luchas de los feminismos y las diversidades. Hablando con nuestra compañera Sandra Russo, Lucy Caballero, que es una referenta de Ni Una Menos, en el programa de Jugo de Limón de anoche, plantea cómo ese impulso, ese movimiento que sigue vigente y que ya organizó una marcha antifascista después de los insultos a las diversidades y a las mujeres del presidente Javier Milei en el foro de Davos, estará presente mañana junto a los jubilados, tratando de que ese músculo, esa fuerza política, sea ahora más grande que nunca, o tan grande como siempre debió haber sido. Frente a la inminencia de los 10 años decidimos llamar asambleas, porque además hay mucha necesidad de participar de la gente, y hay mucha angustia, y son necesarios los espacios colectivos para elaborar políticamente la sensación de impotencia que trata de inocular este gobierno, la sensación de que están atacando en todos los frentes, de que no damos abasto, que nuestro trabajo político va a un tiempo muy dispar en relación a la capacidad de destrucción que tiene, ¿no? Entonces decidimos llamar a una asamblea, y la verdad es que fuimos con la propuesta de pasar la marcha del 3 al 4, y esto obviamente se discutió y hubo unanimidad, ¿no? Un acuerdo de todos los sectores, desde el FIT hasta el Frente Renovador, pasando por todos los sindicatos, las corrientes de izquierda dentro de los sindicatos, los movimientos sociales, las personas no organizadas y no encuadradas. Entonces decidimos que hay que discutir cuáles son las tareas del movimiento, y que las tareas del movimiento hoy es abrazar a las jubiladas, llevar toda la solidaridad a esa lucha, que además es una lucha estratégica. Sobre los jubilados y las jubiladas recae 1/3 del ajuste que está aplicando este gobierno. Hace exactamente 10 años, la Plaza del Congreso, la misma de la lucha de los jubilados hoy, desbordaba de carteles y mujeres que reclamaban el fin de las violencias machistas. Mon Laferte y Vivir Quintana, Canción sin miedo. La expansión de la lucha en la Argentina rumbo al continente. Recuerdan que en Estados Unidos las estrellas de cines, hartas de los abusos del sistema de producción de la película, de películas y del espectáculo en general, habían lanzado una convocatoria parecida. Me Too, yo también fui víctima. Por todas las cosas
el reclamo del fin de la violencia machista, de las conductas patriarcales y de los estados sin participar de estas luchas. En aquel momento, hace 10 años, la humorista Maitena leyó un documento. Ni una menos es un grito colectivo. Es meterse donde antes se miraba para otro lado. Es revisar las propias prácticas. Es empezar a mirarnos de otro modo, unos a otras. Es un compromiso social para construir una nueva forma del nunca más. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas, a todas, ni una menos. Así nacía un movimiento que dio la vuelta al mundo. Y parece tan esencial el pedido inicial, paren de matar mujeres, que da un poco de vergüenza que hoy las cifras al respecto en Argentina permanezcan. 10 años después se estima que hubo cerca de 3.000 mujeres asesinadas que eran madres de más de 3.600 chicos. El balance de esta década es malo. Sigue habiendo un femicidio cada 30 horas. Un hijo sin madre cada día. Hoy el monstruo de poder que está enfrente, el gobierno de Javier Milei, representando las ideas de ultraderecha y derecha en la Argentina que están en contra de las mujeres, de las diversidades, de los hospitales públicos para atender chicos con problemáticas, de los jubilados a los que hambrean, de los trabajadores a los que les bajan los salarios. Técnicamente funciona así. El gobierno que está en contra del progreso, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de la ley de identidad de género. Este gobierno es un monstruo muy grande como para no darse cuenta de que hay que unir las luchas. De que si las luchas están separadas, sin quererlo, terminan siendo funcionales a un gobierno que apaga un incendio y otro incendio y otro incendio, mientras el tema es la pradera de esta sociedad incendiada. Milei se autopercibe como un hombre de fuera de la política que vino a romper el sistema. Ayer Cristina Fernández de Kirchner lo consideró no un outsider, o sea, alguien que viene de afuera, sino un marginal que llegó por una serie de eventos que todos podemos analizar a la primera magistratura de un país de vanguardia en políticas sociales como la Argentina y que está dispuesto, como bien topo infiltrado en el Estado, que él mismo se siente, a destruir todo lo bueno. Esto decía Lucy Caballero hablando con la M530, con Sandra Russo en Jugo de Limón, anoche sobre este momento y la necesidad de que los feminismos, que la lucha de Ni Uno Menos se sume a las otras luchas o sume, en todo caso, a las otras luchas. Las moratorias previsionales para nosotras son una política profundamente feminista que este gobierno dio de baja a pedido del Fondo Monetario, que está pidiendo el Fondo Monetario desde el 2018 que esa política tan reparadora se dé de baja, y hoy 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar. Y en el proceso en el cual le contamos a la sociedad del cambio de fecha, se fueron sumando sectores que nos dijeron sí, quedó muy cerca a la marcha de las personas con discapacidad, a la marcha del Garrahan, y dijimos, vamos con esta consigna. La tarea hoy es unir las luchas, porque el monstruo es demasiado grande. Y si algo puede aportar el feminismo, es una escuela de unidad. Unidad más allá de las diferencias. Lo horroroso del caso que motivó a una periodista a convocar a las mujeres a que hicieran todas juntas algo, era de características excepcionales pero corrientes. Una chica de 14 años, Chiara Pérez, había sido asesinada por su novio, que la había enterrado en el patio de la casa de su abuelo en Rufino, en Santa Fe, el 10 de mayo. Chiara estaba embarazada de 2 meses. Una organización civil llamada la Casa del Encuentro llevaba un registro desde 2008 de la cantidad de mujeres muertas. Su estadística aseguraba que en 7 años habían sido asesinadas 1.808 mujeres. El asunto es que el reclamo, el grito de hagamos algo, cundió rápidamente por una sociedad que ya estaba, si se quiere, sensibilizada con este tema, pero que no encontraba una representación para llevarlo adelante.
En la primera movilización se reclamó la aplicación de una ley, la 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, que había sido sancionada ya en el año 2009. Pero después de la marcha y ante la presión, hay que decir que el papel de los medios de comunicación, y sobre todo de las mujeres que trabajan en los medios de comunicación, fue central, pero también de las mujeres de la política, las funcionarias, las legisladoras, una representación muy grande de lo que es nada más y nada menos que la mitad de la sociedad. Y entonces la Corte Suprema de la Nación comenzó a elaborar estadísticas oficiales a través de un registro nacional de femicidios para llevar no solo la cuenta, sino saber qué podía hacerse. En 2024, el año pasado nomás, por ejemplo, hubo 247 femicidios en la Argentina. La Corte publicó esta semana otro informe sobre la última década. Muestra que solo en esta ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, donde viven 3 millones de personas, 74.403 mujeres acudieron a la Oficina de la Violencia Doméstica a realizar denuncias en las que relataron haber sido víctimas de este tipo de comportamiento por parte de varones. O sea, son 7.000 mujeres de promedio por año, 20 mujeres por día en la ciudad de Buenos Aires. El 87% de estas denuncias involucran a las parejas de las mujeres y en la mayoría hay además hijos. Ante un gobierno que está operando para el retroceso de los derechos adquiridos como este, es central que se entienda que ninguno se salva solo, que en esta sociedad nadie se salva solo, y que la sumatoria de luchas, lo que ocurrirá mañana, era una necesidad desde hace mucho tiempo. El video de la convocatoria a esta actividad del Ni Uno a Menos, pero con el día corrido, en lugar de hoy 3, será mañana 4 de junio, lo plantea de esta manera a 10 años del principio. Entonces decidimos entre todas y todos que esta marcha va a ser el 4 de junio con los jubilados y las jubiladas. El gobierno de Milei está atacando a todos los comedores populares, a las mujeres, a los migrantes. Hoy estamos viviendo un ataque a la salud que es global. Nosotros venimos desde el Hospital Garrahan, ustedes saben, estamos dando una lucha. Las universidades nacionales vienen enfrentando hace más de un año con el gobierno nacional. Lo que estamos viendo es un golpe bastante fuerte hacia toda la migrantada. Estoy colgada de los miércoles. Nosotros construimos la ley de cupos laborales travesticas. Yo he sido separado de mi trabajo. Nuestra generación, las pibas que ahora militamos en el movimiento secundario, somos las pibas que vivimos la ola verde siendo niñas. Saludos y fuerza y mucha lucha, compañeras. Creo que queda una tarea planteada que me parece que es confiar en nuestra propia fuerza. He ahí la convocatoria, la convergencia de las luchas. Esta es la propuesta de los feminismos para acompañar la histórica ya marcha de los jubilados junto a muchos otros sectores. Teresa Parodi, Lula Bertoldi, más Ivonne Guzmán, más Nadia Larcher, más Ana Prada, en el último disco de Teresa, grabaron este tema, Donde Quieran que Van, dedicado a las mujeres que luchan. El mundo no se cambia como cambia la lluvia, no se cambia sin lucha. La mayoría de las conquistas de las que disfrutan las mayorías han sido resultado de luchas largas. Hoy, en la Argentina, por primera vez desde entonces, no hay políticas de género. El gobierno cerró el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y desmanteló todos los programas de prevención y asistencia. No es que quieran romper el sistema, están rompiendo el país.
Pero en medio de la negación, la desidia, el arrasamiento de los programas y de las políticas de prevención, en medio de la batalla cultural en que los oscurantismos están gobernando, es bueno percibir cuánta gente está de pie y dispuesta a dar testimonio, aunque apliquen protocolos antipiquetes, aunque tengan un entramado de medios de comunicación que los justifica o esconde una parte de la verdad, y solo reacciona cuando siente que sus pequeños intereses comparados con los grandes intereses son afectados. Teresa recordando a las sufragistas, las que dieron las primeras luchas para que las mujeres pudieran votar, hecho que se concretó recién por una iniciativa de Eva Perón durante los años del primer peronismo. En lo que va del año 2025, recuerden que estamos en el mes 6, ha habido 108 femicidios en la Argentina. El gobierno lo que hace es discutir si son o no femicidios. El gobierno de Milei ha impulsado una agenda completamente regresiva en cuestiones de derechos humanos y en muchas otras. Y después los discursos negacionistas, que en el caso de la política incluyen negar los crímenes de la dictadura militar. En el caso de las luchas femeninas, no solo intentan invisibilizarlas, sino que en lugar de apoyarlas, las cuestionan. La socióloga Lucy Caballero, la escuchamos recién aquí hablando con Sandra Russo anoche en la M530 en Jugo de Limón, lo puntualiza así: el gobierno libertario está desarrollando un ataque sistemático sobre los derechos de las mujeres en nuestro país, no solamente con el desmantelamiento de casi todas las medidas públicas con perspectiva de género que había en el Estado, sino también con discursos de odio que se promueven desde el propio Estado. Saben, por ejemplo, que hay una orden para que en ninguna sala vinculada al Estado, ni en ningún lugar del mundo donde las cancillerías organicen ciclos de cine, haya películas que hablen del feminismo o de la dictadura militar. ¿Y qué herramientas entonces hay cuando el Estado se ausenta? Dice Lucy Caballero, casi no quedan herramientas frente a un Estado que ya no se hace cargo de reparar las violencias por razones de género, que está reconocida a nivel global, sino que además se transforma en cómplice de la violencia. Nuestro trabajo, el trabajo de los feminismos, el trabajo de la sociedad ahora, es recomponer las redes, apostar a las tramas colectivas y la recomposición de un tejido social. Pero ya se sabe que es mucho más fácil destruir que construir, y este gobierno se ha dedicado casi con un afán patológico a destruir en lugar de construir y a renombrar en lugar de nombrar. Por eso es que aquellas canciones que acompañaron la lucha y que fueron generándose y que seguirán cantándose tienen la más absoluta vigencia. Los carteles de entonces decían: si no marchamos juntas, nos matan por separado. Hoy la convocatoria es unir las luchas. Por eso mañana en la plaza no solo estarán los abogados y los feminismos, sino también los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de los hospitales Bonaparte y Garrahan, del CONICET, profesores universitarios, ambientalistas, artistas, migrantes, comunidades indígenas, multisectoriales de la religión, los gremios del periodismo y otros, la gente que quiera pasar las hinchadas de fútbol. Decíamos, ¿cómo fue posible que hasta ahora, un año y medio de gobierno de Milei, hayan sido solo los jubilados los que hayan puesto sistemáticamente una vez por semana las
caras por la sociedad, los cuerpos por la sociedad, la salud por la sociedad. Independientemente de las marchas grandes, la CGT, los universitarios, los feminismos, la marcha antifascista, que han sido cada tanto y han llenado la calle de gente, independientemente de la lucha de la salud, de sus trabajadores, de los científicos, es obvio que aquí falta algo más abarcativo que a lo mejor, tal vez, ojalá, empiece a gestarse mañana. Por las dudas, si estás distraído o distraída, la convocatoria es a las 4 de la tarde frente al Congreso de la Nación, mañana 4 de junio.